nos bendiga grande y poderosamente. La misericordia del Señor nos arrope siempre a todos nosotros. Damos gracias a nuestro Dios porque nos tiene alineados con su propósito a todos nosotros. Permite que, así como se alinean los astros, se alineen los tiempos y se alineen las vidas para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno. Amén. Jesús es la eternidad. En nuestra prédica en el día de hoy. Y damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios amado. Pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, concediéndonos, Señor, poder comprender esta palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, ilumínanos, bendito Dios. Que tu palabra, bendito Dios, Padre amado, cumple el propósito por el cual tú permitas que sea lanzada. Le entregamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús es la eternidad. Hoy el Señor, que nos ama tanto, nos ha regalado una prédica hermosa y que yo he anhelado desde hace muchísimo tiempo poder dar esta palabra, pero todo en el tiempo de Dios, por su misericordia. Nuestro Dios nos ha enseñado por su propia voluntad, mis amados hermanos, que en Cristo Jesús están reunidas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. En Cristo Jesús está reunido todo y Él hace todo lo que es temporal, Él lo hace eterno. Él hace el camino eterno, Él hace la verdad eterna, Él hace la vida eterna. Él es nuestro pastor eterno, nuestro maestro eterno. Y todo lo que Él le pone la mano, Él lo lleva a la eternidad. Jesús es la eternidad. Vamos otra vez desde el principio. Cuando nuestro Dios, mis amados hermanos, creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén. Y ese hombre fue llamado ser viviente. Y este hombre tenía la capacidad de vivir para siempre. Salvo por la condición que le puso el Señor que todos conocemos. Que no fuera a probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque de probarlo ciertamente moriría. Y cuando él decía moriría, sería separado de la gloria de Él. Y el alma ciertamente se separó de la gloria de Dios. Dios los expulsó del huerto de Edén, porque desobedecieron a Dios, porque pecaron, porque el sentido natural que tiene el hombre por lo curioso, por lo que está escondido, afloró en Adán. Y esa curiosidad que tuvo Adán y Eva hasta este tiempo perdura. El hombre se inventó las religiones, se inventó los nuevos modelos de creencias, buscando en ella la explicación de toda la creación. Y el hombre entendió en su corazón, o mejor dicho, no entendió en su corazón que había sido puesta eternidad en él. Pero el hombre buscaba la explicación de todas las cosas, buscando también extender su vida, porque ningún hombre quiere morir. Nadie quiere morir.
Entonces nos encontramos, mis amados, con el dilema siempre de la muerte. Que por causa del pecado todo hombre que nace de mujer tiene que morir. Nuestro Dios nos ha enseñado que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es el día más importante, el día de la muerte. Porque el día del nacimiento no hay muchos testigos. Pero el día de la muerte sí hay muchos testigos. Porque ese día, el día de la aflicción del alma, para el que le toca despedir a su ser querido, el día de la aflicción de esa alma siempre va a quedar grabado en todas las personas que allí asistan. Porque lo van a guardar en su memoria. Y va a quedar la inquietud en sus corazones de lo que cada uno ha hecho con su vida. Y precisamente por la temporalidad del alma, a raíz del pecado de Adán y Eva, nuestro Dios amado nos enseñó el Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno no es de ahora. No es desde ahora, desde cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, que se vino predicando el Evangelio eterno. El Evangelio eterno se vino predicando desde el mismo momento que Dios creó a Adán y Eva. Y ese Evangelio era enseñarle al hombre a vivir en su presencia y a permanecer en ella. Enseñarle al hombre a conocer a Dios. Ese es el Evangelio eterno. Dice el Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Pero la tierra no es sino esta tierra. Pero resulta que nuestro Dios hizo no solo la tierra, sino que la Biblia nos enseña que nuestro Dios hizo los cielos, o sea, hizo varios cielos y la tierra. Poniendo la tierra como, de alguna forma, como si fuera el centro de la creación. Donde la corona de la creación viene a ser los hombres, la raza humana. Toda la humanidad somos la corona de la creación. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza en parte, como les explicaba la otra vez. Porque mucha de esa semejanza perdió, porque Adán perdió en el huerto la eternidad. Perdió en el huerto la eternidad. Entonces nos hizo hombres incompletos. Porque el hombre ha sido hecho para vivir por la eternidad. Por la eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad? La eternidad, mis amados, viene a nosotros por el concepto del tiempo. El tiempo, como lo conocemos, empezó a andar cuando Adán y Eva pecaron. Cuando sus días de ahí en adelante empezaron a ser contados como hacia atrás. Donde cada día que vivían, la vida de cada uno de los hombres se va reduciendo. La vida de cada hombre se va reduciendo. Un hombre en esa época vivía casi 1000 años, como vivió Adán, 930 años. Creo que vivió 950. El que más vivió 969 años, que fue Matusalén. Y de ahí en adelante, la vida del hombre se fue acortando. Noé vivió 900 años. Y de ese linaje nació Abraham. Y de ahí nació Moisés. Moisés murió con 120 años. Y conservaba todo su vigor, nos enseña la Escritura. Pero por mucho que uno viva aquí en esta tierra, después del pecado de Adán y Eva, como lo vivió Matusalén, 969 años, ¿qué son comparados con lo que nos ofrece nuestro Dios? Él vino a ofrecernos la eternidad. Así que nuestra vida es un soplo en la niebla. No es nada. Nada, absolutamente nada.
Así que el poquito tiempo, mis amados, que Dios nos ha concedido aquí en esta tierra, Dios quiere que nosotros nos vivamos con sabiduría, con conocimiento y con inteligencia. Que aprovechemos cada instante del tiempo que Dios nos ha dado aquí en esta tierra, viviéndolo como si mañana se fuera a acabar, como si hoy mismo se fuera a acabar, viviéndolo con intensidad, en el temor de Dios. La eternidad. La eternidad nos expresa que el tiempo en la eternidad no existe. En la eternidad no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Porque la eternidad lo ve todo al mismo tiempo, desde la eternidad. Todo se ve al mismo tiempo. El mismo que fue ayer es el mismo que está hoy y es el mismo que será mañana. Nuestro Señor Jesús, Alfa y Omega. El mismo que vivió desde el principio es el mismo que vive en el final. Y Él lo ve todo, como en una pantalla de televisión, todo al mismo tiempo. No es que vaya viendo la secuencia de una cosa, después la otra, después la otra, no. Todo al mismo tiempo. Lo ve nuestro Dios. Y resulta que si Él hizo toda la creación, los cielos y la tierra, cuando hizo los cielos y la tierra fueron creados para la eternidad. Es decir, Él hizo la eternidad. Porque si nos ponemos a pensar, cuando Él hizo la eternidad, la hizo para Él. Pero es que Él está más allá de la eternidad. Porque la eternidad fue una creación. Y Él era mucho antes de eso. Y a raíz, y después de la eternidad, vino a surgir el tiempo. Y el tiempo, como lo conocemos hoy, empieza a regir después del pecado de Adán y Eva. Ciertamente en Génesis, el Señor nos da un conocimiento acerca del tiempo, cuando nos dice que el primer día Dios creó los cielos y la tierra y separó las aguas en una expansión de la tierra y fue el primer día. Y creó Dios el día y creó Dios la noche. Pero no había creado el sol. Es decir, Dios permitía que su gloria lo iluminara. Y así creó Él el día. Hasta que al cuarto día recién creó al sol. Y el sol iba a ser por señal para marcar el día y la noche, junto con la luna. Entonces, cuando la eternidad fue creada, en medio de su propia existencia, es como si hiciera, la eternidad es como si Él englobara todo y la eternidad fuera como una pequeña burbuja, como una burbuja que salió de Él. Y en esa burbuja, cuando el Dios hizo los cielos, empezó a funcionar el tiempo y el espacio y la energía, que ahora está en forma de materia en esta dimensión, porque al final todo es energía. Todo es energía. Pero en esta dimensión, en el primer cielo, donde vemos las cosas sólidas, es una forma grotesca, burda de energía. Pero cuando usted lo somete a ciertas condiciones químicas o físicas, esa materia empieza a transformarse en lo que es, en energía. Usted somete cualquier cosa al calor y empieza a fluir la energía de lo que esté, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Volviendo entonces a nuestro tema que nos interesa, la eternidad. El Salmo 10, 16 nos dice:
Jehová es Rey eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Cuando nosotros decimos para siempre, decimos eternamente. Él es el gran yo soy. Cuando él se le presentó a Moisés ardiendo en el monte, en la zarza, se le presentó como el gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy el que permanece. El que siempre ha existido y siempre existirá. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el que todo lo sabe. El gran yo soy. Yo soy el que era. Yo soy el que es. Y soy el que ha de venir. La eternidad, mis amados, es el misterio de los misterios, hecho misterio en Jesucristo, Señor nuestro. Porque la eternidad tomó vida. Tomó vida. Lo vemos en Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que a través de las cosas hechas, nosotros podemos explicarnos lo que muchas de las cosas de Dios. Podemos entender a Dios a través de las cosas hechas. Porque las cosas hechas fueron hechas como el reflejo de las cosas que no se ven. Sobre todo las cosas que se ven fueron hechas como el reflejo de las cosas que no se ven. Entonces, como las cosas que se ven ya existían antes en el mundo invisible, solo que en su tiempo se manifestó. Entonces Dios nos dice que antes de todo eso, antes de que hubiera día, yo era, dice el Señor. Y no hay quien de mi mano libre. Y lo que hago yo, ¿quién lo puede estorbar? Dice el Señor, yo soy Alfa y soy Omega. Entonces, cuando Él hizo la creación, el libro de Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que cuando Él hizo la creación, la hizo en Él. En Él. Y son de Él. Fueron hechas por Él y fueron hechas para Él. Imagínense, si todo fue creado en Él, todo fue creado en Él, lo visible y lo invisible. Si lo visible que es lo más pequeño, y que no hay nada que lo pueda medir, ni lo infinitamente pequeño, ni lo infinitamente grande. Nada, no hay forma de medirlo, ni lo muy pequeño, ni lo muy grande, porque todo es exagerado. Y Él, y todo fue hecho en Él, es decir, que Él lo llena todo. Estoy hablando de este primer cielo, del mundo visible, lo que lo vemos. Ahora usted imagínese el mundo invisible, donde está el segundo cielo, donde está el tercer cielo, donde están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, donde está el trono de Dios, que debe ser algo muchísimo, mucho más grande que lo que nosotros vemos o entendemos.
Ahora el reino del segundo cielo, que es el reino de las tinieblas, debe ser exageradamente grande. No hay forma de que nosotros en nuestra mente podamos asimilar eso. Pero todo está dentro de Él. Todo está dentro de Él. Y como todo está dentro de Él, a Él le plació por su propia voluntad traernos el conocimiento después de que el hombre cayó. O no después, sino de mucho antes de crearlo, Dios él ya había pensado en todo. Él dijo, hágase, y todo fue hecho. Así, como lo vemos ahorita. Dice la Biblia que se demoró 7 días. Pero no que en los 7 días hizo todo, sino que se demoró 6 días haciéndolo todo. Lo último que hizo fue al hombre. Y al 7º día descansó. Descansó de todas sus obras. Es decir, que todo esto que vemos ahora, lo que estamos viviendo, hace rato Dios ya lo conoció. Hace rato que Dios ya lo conoció. Cuando Él lo creó todo, ya tenía el Evangelio eterno. Porque Él sabía cómo iba a terminar todo. Él sabe cómo termina todo. Pero Él quería, como todo fue hecho en Él y para Él, Él quería darse a conocer por su creación. Él quería manifestarse a través de su creación. Por eso Él se manifiesta a través de los ángeles. Los ángeles reflejan la gloria de Dios. Y por eso nos hizo nosotros, seres humanos, los hombres, para Él manifestar también su gloria en nosotros. Todo cuando nosotros miramos refleja la gloria de Dios. En los cielos, en la tierra, en los mares, en la naturaleza. Toda la creación alaba la gloria de Dios. Y Él empezó a darse a conocer y empezó a manifestarse de muchas maneras. De muchas maneras. Dice el libro de Hebreos 7:3 que Él se le presentó a Abraham en la forma de Melquisedec, que era un sumo sacerdote del Dios Altísimo. Dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Por este principio nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre y nos hace a nosotros reyes y sacerdotes para siempre. Y Melquisedec nos da la idea de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Claro, vida eterna, porque cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, cayó en desgracia, ya la muerte empezó a gobernar sobre él. Y la muerte es separación de Dios. Todo lo que esté separado de Dios está condenado a destruirse. Todo lo que esté separado de Dios. ¿Qué está separado de Dios? El hombre sin Cristo está separado de Dios. ¿Qué más está separado de Dios? Todo el reino de las tinieblas, porque pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Ellos ya están muertos para Dios. Aunque siguen trabajando para Dios. Ellos son rebeldes, ellos no se sujetan cuando no quieren sujetarse. Se resisten a la voluntad de Dios, pero no niegan reverencia y le temen al supremo creador. Pero lo bueno es que cuando Dios dice, cuando Dios manda, hasta el diablo corre. Así se halla a regañadientas,
pero corre. Entonces Dios permite que el enemigo haga su voluntad en nosotros, pero con las condiciones que le pone el Señor. No toque su vida, no toque su familia, haz con él esto, haz con él lo otro, y el enemigo lo hace. Claro que él quisiera hacer más, pero Dios no se lo permite. Pero hay personas que infringen tanto las leyes de Dios que Dios no tiene ya excusa para defenderlo, aún estando en los caminos de Dios. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, Él no deja para siempre caído al justo. Dios lo permite y lo trata y pasa por todas las pruebas, por todos los procesos que tenga que pasar, por todas las tribulaciones, para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada persona. De alguna forma, el enemigo, las tinieblas tienen que hacer su trabajo. Y ese trabajo va a ser siempre para el beneficio de nosotros, aunque a nosotros nos cueste comprenderlo y aunque mucho nos cueste aceptarlo. Porque por ese trabajo mortificador y terrible de las tinieblas es que nosotros, cada uno de nosotros, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos creciendo en hacer la voluntad de Dios, vamos creciendo en obediencia. Porque por naturaleza el hombre es rebelde, cabeza dura mucho. Si fuera así de fácil, llegó a los caminos de Dios y todo se resolvió, pues entonces ya no deberíamos estar aquí. Apenas uno llega a los caminos de Dios, debería uno ser cortado de aquí de esta tierra, pero no funciona así. Entonces el hombre tiene que vivir en su corta vida, poquito tiempo que Dios le concede aquí en esta vida, vivirla para Dios. Y de esta forma nosotros podemos asimilar y entender que a pesar de las angustias, de las tribulaciones, de los procesos, de las tristezas por las que pasamos cada día, siempre el Señor, después de cada tribulación, Dios levanta a su pueblo en gloria. Y cada vez en nosotros se va manifestando un eterno, oiga bien, eterno peso de gloria. Es decir, que lo que Dios le va dando a cada uno de sus hijos, en la medida que sus hijos permanezcan, eso va a durar para siempre. Para siempre. Por eso dice eterno peso de gloria. Entonces tú vas creciendo en Cristo, la casa espiritual que eres tú. Cristo se va formando en ti, se va formando, se va fortaleciendo y va siendo cada vez más y más parecido al Santo de Israel. Y esta es la vida eterna, dice el Señor. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero como Jesucristo él delegó todo, porque el que conoce a Dios, para poderlo conocer, necesita conocer a Jesús. Porque sin Jesús no hay forma de conocer a Dios. ¿Y cómo nosotros nos dedicamos a conocer a Jesús si ya Jesús no está? Para eso nos ha dejado la Escritura. Dice Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Escudriñe las Escrituras. Entonces la Biblia, que nos narra la historia de la creación y de la humanidad, desde que fue creada hasta el fin.
comprimida. La historia de la humanidad, comprimida. Donde está revelado aquí de una forma comprimida. Donde para poder descomprimir el conocimiento tan extenso que hay aquí en la Biblia, toca a cada uno de nosotros, sus hijos, meditar en su palabra. Y Dios ilumina las mentes de sus hijos y le permite conocer los misterios. Son tantos que solo en Génesis 1:1 y creó Dios los cielos y la tierra, solo con ese solo pasaje, dicen los estudiosos, solo con ese solo pasaje se podía predicar durante años. Y no estaría todo resuelto. Y creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios va revelando a sus escogidos el misterio de su palabra. Él les va iluminando el entendimiento para que la puedan comprender en todas las dimensiones en las que Dios la escribió. Porque hay una dimensión natural que es lo que dice la palabra así como está escrita. Y de ahí en adelante va subiendo de niveles y esa revelación viene otra revelación más profunda y más profunda y más profunda y más profunda. Es revelación sobre revelación de un mismo texto bíblico, donde va aumentando en profundidad. Entonces Dios va dando la revelación en la medida que la mente de cada persona lo pueda comprender. Él no le exige más a nadie lo que nadie puede dar. Ni le pide más de lo que esa persona no ha recibido. A cada uno le da conforme a su capacidad. Amén. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Entonces la Biblia nos narra la historia de la creación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia, oiga bien, la historia. ¿Qué es la historia? Todo lo que ya pasó. Por eso es historia, ¿cierto? Pero si Apocalipsis no ha pasado, nada de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis todavía ha pasado. No ha pasado el juicio a las naciones, no ha pasado. No ha pasado el milenio. Pero cuando la Biblia nos narra esto, nos lo narra en tiempo pasado. Porque el que cuenta la historia, dice Juan, yo soy el que vio y oyó estas cosas. Juan, Apocalipsis 22:8. Yo soy el que vio y oyó, porque a él se le dio esa revelación. Él la narra, yo vi tal cosa y escuché tal cosa. Él las narra en tiempo pasado. Por eso es que la Biblia es la historia del futuro. Dice un hombre grande de Dios, a quien admiro mucho. Es la historia del futuro. Porque para Dios el futuro es historia. El futuro es historia. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Para Él el tiempo no existe. Cuando Él hizo la creación, cuando Él creó a Adán y Eva, cuando Adán y Eva fueron creados, Jesús estaba en el milenio ya juzgando a las naciones, todo al mismo tiempo. En nuestro lenguaje, es que por el tiempo es la forma en la que nosotros podemos asimilarlo en nuestra capacidad mental que Dios nos dé. Más de allá se nos funden los circuitos. Esto es para que podamos entenderlo. Pero Él lo ve todo el tiempo, todo a la vez. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Un ser ilimitado. Que su conocimiento no tiene límites. Él lo sabe todo. 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 Es un ser extraordinario. Él habita mucho más allá de la eternidad. La eternidad fue una creación de Él.
donde Adán por el pecado se salió o lo expulsaron de la eternidad y se creó el tiempo como lo conocemos, un tiempo que en algún momento se va a terminar, porque la palabra de Dios dice que vendrán juicios. Y por allá por otro lado nos dicen, y los juicios de Dios son eternos. Es decir, que las personas a las que Dios tenga que juzgar, los seres, no las personas, los seres, porque hay seres espirituales que Dios ya ha juzgado. Ellos y las personas que Dios tenga que juzgar, los juicios son por la eternidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Sufrir un castigo por toda la existencia. Dios mío. Así que este tiempo, mis amados, que estamos viviendo, le damos las gracias a nuestro Dios porque fijó sus ojos en nosotros y nos dio la oportunidad de poder ser sacados, rescatados, redimidos del río de la perdición, donde estábamos condenados a ser juzgados por la eternidad, a ser condenados, a vivir los tormentos por la eternidad, porque el alma es eterna. Cuando una persona muere, tiene dos caminos. O hacia el cielo, hacia la gloria de Dios, o hacia la condenación eterna, al infierno. Donde solo en Cristo Jesús podemos alcanzar el cielo, la gloria de Dios. Así que esta es una oportunidad, mis amados, que ningún hombre y mujer se debería perder. Ningún hombre se debería perder. Porque es que estas promesas son eternas, son para siempre. Él nos muestra la historia del futuro, donde van a venir juicios terribles, que no es que van a venir, es que esos juicios ya pasaron para Él. Porque nuestro Dios ya descansó de todas sus obras, ya está relajado. En el séptimo día descansó de todas sus obras. No sé si me entiende. Pido al Espíritu Santo que sí, que nos abra el entendimiento para poder comprender esto. Y cómo es la única forma de nosotros poder ser librados de esa condenación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que cada uno va a recibir conforme a sus obras si no se arrepiente. Mas la dádiva de Dios, es decir, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Mateo 19:16 le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿y qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Dice el Señor, pues guarda los mandamientos, dice, yo los guardo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí sí hubo problemas porque él no fue capaz de desprenderse. Y ven y sígueme al final. Él podía guardar los mandamientos, honrar a Dios, honrar a padre y madre, hacer todo lo que dicen los mandamientos. Y seguir a Jesús, pero le fue difícil desprenderse de lo que tenía para dárselo a los pobres. Qué difícil es para mucha gente despojarse de las cosas materiales que no van a durar para siempre. Por eso la palabra de Dios nos dice que miremos que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba.
en las que son eternas y no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, que son temporales y que no van a vivir, no van a ser para siempre. Miren, a mí me contó un compañero de trabajo. Él era vecino de una señora que falleció. Y esa señora tenía la particularidad de que cada vez que ella recibía su sueldito, se compraba ropa. Ella era una acumuladora de prendas nuevas. Se compraba ropa. Y tenía su closet, su armario lleno de prendas nuevas, muchas sin usar, bonitas, costosas. Y así pasó años. La vanidad haciendo su trabajo allí. Y resulta que esa señora tuvo problemas, se enfermó y se murió. Y cuando esa señora murió, se hinchó tanto, que no pudieron ponerle ninguna de esas prendas. Ninguna. La mujer de mi amigo, me cuenta él, que era robusta, fue la que le prestó, le cedió uno de sus vestidos para poderla enterrar. ¿Hasta dónde nosotros, mis amados, nos sujetamos a este mundo? Que este mundo haga con nosotros lo que quiera y que nuestras almas se pierdan. No tiene sentido. Seguramente a esta señora le habrán predicado en su momento el evangelio y no lo recibió. Porque Dios da oportunidad. Muchas oportunidades da el Señor. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y él dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Y sígueme. Ama a Dios, ama al prójimo y sígueme. Ahí cumple la ley. Amando a Dios y al prójimo cumple la ley. Ahora sígueme, sigue mis mandamientos, sigue mi doctrina, cree en mí, porque sin mí no podrás entrar al reino de los cielos. Y es por gracia, no es por obra, pero resulta que, aunque sea por gracia, hay que hacer obras que den testimonio de que estamos caminando con Dios. Hay que hacer obras que den testimonio. Aunque no son las obras las que nos van a salvar. Pero nuestras obras van a permitir que otra persona que no conozca de Dios pueda acercarse a Él, porque van a conocer nuestro testimonio. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Las preparó de antemano las buenas obras? Sí, porque es que ya Dios las conoce. Entonces Dios dice, bueno, como yo conozco ya la vida de mi hijo Henry, yo le voy a preparar el camino para que él camine por él. Y entonces Dios te pone en el tiempo indicado, porque es el tiempo, día y lugar, que tú te encuentres con las personas indicadas para que tú camines por el camino que Dios ha establecido para ti. Cuando ya eso pasa, ya Dios te va dando el sentir, va poniendo en ti el querer como el hacer, de que camines por ahí. ¿Cuándo no caminas por ahí? Cuando tú decides de tu propia voluntad hacer lo que se te da la gana. Eso es todo. Por el camino de las buenas obras. Ustedes sabían, me ha revelado el Espíritu Santo, que ese camino de las buenas obras, como ya está escrito, los ángeles del cielo contribuyen para que tú camines por allí.
Ellos están trabajando día y noche, por decir algo en nuestra comprensión humana, porque para ellos no existe el día ni la noche. Ellos trabajan todo el tiempo llevando y encauzando a los hijos de Dios por el camino que ya está escrito. Entonces ellos van mirando el libro de cada persona y Dios se los da y le dice, mira, Henry tiene que caminar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hacer esto. Y los ángeles, todo y el cielo, Dios lo pone a tu favor para que lo que está escrito allí se cumpla. Para que lo que está escrito allí se cumpla. Dice Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es decir, que en cada uno de nosotros ya Dios lo hizo todo. Es decir, si nosotros nos entregáramos así, como hoja que lleva el viento, a la voluntad de Dios, mis amados, no tendríamos problemas. Porque es que Él ya lo tiene hecho todo nosotros. Si Dios te dijo que tú ibas a ser pastor y te entregas a Dios, Dios te pone el camino llano. Si Dios te dijo que tú ibas a ser profeta, evangelista, maestro, apóstol, Dios te pone el camino llano para que todo eso sea como está escrito. Y es que todo está escrito verdaderamente, porque es que cuando Él le habla al profeta Jeremías, capítulo 1, le dice, antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Es decir, que Él ya había hecho esa obra en Jeremías. Te di por profeta a las naciones antes de que naciese. Ya eras profeta. Ya lo fuiste en el cielo. Ya lo eras en el cielo. Aquí en la tierra tienen que hacerlo. Materializarlo. Porque las cosas primero suceden arriba. Desde antes de la creación del mundo, ya Dios había pensado en ti y te escogió para sus caminos. Jehová reposó al séptimo día de sus obras. Y Él tiene vida eterna, según el libro de Romanos, capítulo 2. A los que perseverando en bien hacer, es decir, los que perseveren en las buenas obras. Vida eterna. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Porque nadie se quiere morir. ¿Cierto? Entonces, todo lo que Dios hace es eterno. Aquí tengo una lista de muchas cosas que Dios ha establecido y no están todas. Yo creo que no están la mitad, ni la mitad, pero voy a anunciarlas. Cuando Él nos habla en Apocalipsis 14:6 del Evangelio eterno. Cuando nos habla en Hebreos 6:2 del juicio eterno. Cuando nos habla en 2 Corintios 5 del 1 al 2 sobre las moradas eternas. Cuando nos habla de la eterna redención, cuando Él nos saca del pecado y nos trae de las tinieblas a la luz, esa redención es por la eternidad. Hebreos 9:12. Y para que eso pudiera suceder, Él tenía que morir y derramó su sangre. Y con su sangre, Él crea el pacto eterno, donde cada persona voluntariamente decidió caminar con Cristo. Y donde nuestro Dios nos hizo participantes de su gloria eterna. ¿Ustedes le han puesto cuidado que todo lo que Dios da es eterno? Es grandísimo. O sea, yo con decir grande ya se me llena la boca y como que limito a Dios. Es decir, no tengo forma
de imaginar. Cuando yo lo pongo en palabras, se hace chiquito. Pero yo digo su gloria eterna. Pero es que la palabra lo limita. Cuando uno habla de la gloria de Dios, y Él nos participó de su gloria, es decir, nosotros decimos que es la gloria de Dios, que es el resplandor de su sustancia, pero es porque lo explicamos en nuestras palabras humanas. Pero es mucho más de ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, nos habla del día de la eternidad. ¿Saben cuál es el día de la eternidad, mis amados? El día de la eternidad es cuando Cristo Jesús se manifieste en cada uno de nosotros. Ese es el día de la eternidad, donde nosotros ya vamos a dejar estos cuerpos mortales y estos cuerpos van a ser transformados para gloria y honra de su nombre en cuerpos de gloria, en cuerpos inmortales. Ese es el día de la eternidad, que no tiene nada que ver con el día, con el día del juicio o con el juicio eterno. El día de la eternidad es cuando cada hombre y cada mujer sea transformado en Él. En Él. Es el día que espera toda la creación para ser redimida. Toda la creación espera ese día ansiosamente, que los hombres y las mujeres de Dios sean transformados. Porque la creación también está sufriendo por el pecado de Adán y Eva. Porque la creación fue hecha para durar para siempre. No tendrían por qué morir las plantas, no tendrían por qué morir las aves, no tendrían por qué morir los animales, los leones no tendrían por qué tener colmillos, ni las culebras tendrían por qué tener veneno, ni los escorpiones tenían por qué tener ponzoña. No, Dios no hizo la creación así. Isaías 66 nos habla de la gloria venidera, donde uno podrá estar al lado del león y poderlo acariciar como si fuera un manso gatico. Isaías 66 habla de esas promesas, y esas promesas son eternas. Y sobra decirle que la Biblia nos enseña casi que de principio a fin, tratando el tema de la vida eterna, porque el centro de la enseñanza del Evangelio es precisamente darle vida eterna a los hombres, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está en cada uno de nosotros. Ustedes sabían que cuando nosotros permanecemos en Él, en oración, nosotros nos sumergimos en la eternidad. Cuando estamos en oración, nos sumergimos en la eternidad. Si usted se pudiera pasar el mayor tiempo posible leyendo la Biblia, usted sabe que usted está sumergido en la eternidad. Pruébelo, a ver. Aquí el Señor nos da otra revelación. Cuando entremos a la presencia de Dios, sabemos que estamos entrando a la eternidad, donde primeramente la vamos a buscar al interior de nosotros, porque la tenemos en Cristo Jesús y su Santo Espíritu habita en nosotros. Y entramos y todo alrededor nuestro se llena de su presencia, que es eterna. Amén. Amén. Y hoy pedimos a Dios Todopoderoso en esta hora, Señor. Bendito Dios. Que esta palabra, bendito Dios, convenza a cada uno de tus hijos, Dios amado, a cuales fueron llamados, escogidos, Señor, para que tomen conciencia, Señor, y se eleven, bendito Dios, el conocimiento, Señor, tuyo. Bendito Dios, este conocimiento grande y poderoso que nos has dado hoy, Señor.
Y es que la eternidad, Señor, queda establecida hoy en nuestros corazones, Señor. Que no somos criaturas que estamos aquí viviendo para toda la vida, Señor. Que somos peregrinos en esta tierra, Padre. Hoy se establece, bendito Dios, en cada corazón, bendito Dios, la eternidad, Señor, por la cual cada uno de tus hijos, Señor, va a caminar y va a perseverar, Señor, y va a permanecer en tus caminos, Señor. Ayuda, bendito Dios, a cada uno de tus hijos a que perseveren, Señor, en ese camino que tú has trazado, para que cada uno de tus hijos, Dios bendito, caminen por él, Señor, para alcanzar tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Damos gloria a nuestro Dios. Amén.